Gloria a Dios. Y a su nombre. Amén. ¿No hacía ese gloria? ¿Desayunaron, hermanos? Y a su nombre. Gloria. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor Jesús? Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo a Josué. Josué, mis amados hermanos. El libro de Josué. Capítulo 24, versos 14 y 15. Por favor, compartan la Biblia con un hermano, una hermana que no haya traído Biblia. Gloria sea al Señor Jesús. Josué. Gloria a Dios. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Amén. Hace 8 días iniciamos este precioso tema titulado Hogares para Cristo. Y el inicio del tema fue maravilloso. Este es el texto, digamos, central o principal con el que vamos a estar manejando toda la serie Hogares para Cristo. Hoy vamos en su segunda parte. Dice la escritura de la siguiente manera, leemos el texto. Dice, ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece, sirvan a Jehová. Escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. Amado Dios de Israel, te damos muchas gracias en esta hora maravillosa del día. Gracias por permitirnos estar nuevamente como familia en la fe, Señor, en este lugar, Señor. Aunque faltan muchos hermanos, Señor, agradecemos por todos los hermanos que hoy pudieron venir, los hermanos que nos acompañan nuevamente, Señor. Nos gozamos de estar todos aquí. Te pedimos que en esta hora de la mañana, Señor, hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón a través de esta tu santa palabra y dirígenos para hacer las cosas bien delante de ti, Señor. No queremos que hayan pensamientos humanos, sino procuraremos, Señor, siempre enseñar tu palabra y que sea ella la que nos guíe y nos dirija en toda justicia y en toda verdad. A ti te damos el honor y la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, y antes de seguir, me faltó mencionar una persona más, nuestra hermana María. Allá está nuestra hermana Ana María. Para quienes no saben quién es ella, ¿quién es ella? La mamá de nuestra hermana Yair. Y para quienes no saben, yo sí me acuerdo muy claramente, un día que hicimos una reunión en la casa de mi hermano Willy hace mucho rato, la que dijo, oiga, empecemos a reunirnos los domingos, y eso fue la hermana Ana María. Ella es la culpable de que hoy haya adoración viva acá en Bogotá, en Soacha. Y me acuerdo que después de esa reunión, a la semana siguiente empezamos a hacer reuniones cada 8 días en la casa de mi señor padre, ¿cierto? Oiga, también falta mi papá, no, mira, tampoco vino mi papá, bueno, no de pronto llegar ahorita, gloria a Dios. Entonces, qué privilegio, ¿no? Hermana Ana, nos alegramos de tenerla hoy con nosotros. Gloria sea al Señor Jesús. Bien. Hace 8 días iniciamos el tema Hogares para Cristo, que fue un tema bien tremendo. Yo creo que por eso muchos de los hermanos hoy no vinieron. Vieron eso, van a seguir dándole garrote a los hermanos. Y bueno, Hogares para Cristo es un tema hermoso porque nos habla de una realidad tremenda. ¿Cómo debe ser el hogar de los cristianos? ¿Cómo debe ser el hogar de los hombres, mujeres, jóvenes y niños que buscan del Señor, que dicen que son cristianos y que van a la iglesia? Porque si bien es cierto, muchos hogares dicen ser cristianos, pero realmente no viven como hogares cristianos. Josué, lo mirábamos hace 8 días, el segundo líder de Israel después de Moisés, el segundo gran líder de Israel, después de liberar la tierra de Canaán, de derrotar todos los reyes, de derrotar todos los dioses, de entregar toda esa tierra libre de enemigos al pueblo de Israel, les dice, mire, ya se limpió la tierra, ya quedamos, ahora sí la promesa se cumplió, ya ahora tenemos es que empezar a seguir construyendo nuestra nación, y hay un problema. Ustedes tienen que elegir entre seguir sirviendo a los dioses de la tierra de Egipto, del otro lado del río, o de aquí de los amorreos, o de la tierra donde estamos hoy en día, ¿sí? Todos los dioses que servían, o vamos a seguir sirviendo a Dios, al único y verdadero Dios. Y hacíamos como un entrelace
¿cierto? Entre las predicaciones de la deidad de Dios, que siempre hablaban de los dioses paganos, y lo que ahora Josué le está diciendo. Ya Dios nos demostró que Él es el único, que Él es el fiel, que Él es el verdadero, que acabó con todos los dioses, destruyó todos los pueblos, todos esos dioses. Ahora les dice, yo los saqué de tierra de Egipto, yo los liberé, yo les entregué la tierra prometida, los estoy haciendo una nación grande y poderosa. Ahora Josué le dice, escojan, miren a ver a quién van a servir. Y el versículo número 14 dice, ahora pues de estas cosas teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y analizamos hace 8 días todas las connotaciones que ese precioso texto tiene. Otra de las cosas que mirábamos hace 8 días es lo que significa realmente el término familia. Aunque cuando uno busca hoy qué es familia, tristemente por las ideologías de género, las ideologías políticas y tantas cosas mundanas, el concepto de la familia ha cambiado. El concepto original de familia es el siguiente: es un grupo de personas conformada por un hombre y una mujer y por los hijos e hijas que nacen de esa relación. Eso es una familia, eso es un hogar. ¿Señor? Si no pueden tener hijos, pues no hay problema, pero siguen siendo hombre y mujer. Recuerde que el principio fundamental, según el libro de Génesis, es se unirá el hombre, ¿a quién? A su mujer. ¿Y serán qué? Una sola carne. Ahí empieza el hogar. ¿Sí? Claro, tristemente hay hogares que naturalmente no pueden tener hijos, pero pueden tener hijos por medio de la adopción, que es un medio también legal. ¿Sí? A muchos se les hace extraño, pero recuerde que usted y yo como cristianos somos hijos adoptados por Dios. Por eso una de las doctrinas de la gracia es la ley de la adopción. Nosotros somos hijos por adopción. Efesios capítulo número 1, verso 4, dice la escritura, según nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, según el puro afecto, según sus propósitos, sus planes para alabanza de su gloria. Pero dice que somos adoptados, amén. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Entonces un hogar, en el caso que menciona mi hermano Marco, pues pudiera, si no puede tener hijos naturalmente, pudiera tenerlos por adopción, pero eso ya depende de la pareja, ¿amén? No es una regla general ni que esté obligado netamente a hacerlo. La cuestión es que vimos que a través de las escrituras el propósito de la familia no es hacer plata. El propósito de la familia no es que muchos hogares se casan y dicen vamos a ser profesionales, vamos a trabajar. No, el propósito de la familia es procrear, seguir dándole vida al mundo. Hay algo bien interesante. Dios le da el privilegio al hombre y a la mujer, a los hogares, de que sigan haciendo su obra de creación en cuanto a la humanidad. Dios pudo haber hecho todos los humanos, ¿sí? Pero solo hizo 2. Y a ellos 2 les dijo, y de ustedes sigan saliendo el resto de los humanos, sigan procreando. Cuando dicen procrear, significa sigan continuando la obra de creación en cuanto a la humanidad. Tremendo privilegio. A los animales les da la oportunidad de procrearse y ellos siguen generando su propia especie. Es una bendición tremenda. Pero muchos ven el hogar y el tener hijos como una aflicción, como que no, que carga, como que yo no estoy para eso, ese no es mi plan en la tierra, porque el hombre y la mujer siempre, casi siempre, han querido es vivir bajo sus procesos, bajo sus tiempos. Hay mujeres que dicen, yo no me voy a casar, no voy a tener hijos, hombres que dicen exactamente lo mismo, ¿eso para qué? ¿Sí? Y al pensar de esa manera, lo que están haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios en cuanto al diseño original de la familia. Está bien que usted quizás hoy no pueda tener como esposo y esposa hijos por alguna razón que de pronto usted esté pensando hacer tener un mejor futuro, una mejor vida, bueno, lo que usted quiera. Pero cuando una persona se niega a procrear con su pareja, está negando el elemento fundamental para el cual fue diseñado el hogar, la pareja. Nadie puede decir, él es mi esposo y mi esposa, si no están haciendo vida marital, si no tienen una relación real como pareja y si mucho menos no tienen pensado tener hijos. Porque el propósito de Dios, el diseño de la familia, no es solo que el hombre se recree con la mujer y la mujer con el hombre. Es que la mujer tenga un hogar, el hombre tenga un hogar.
Pero vivimos en una sociedad donde tristemente vivimos en esa generación de esos hogares modernos, donde ya no son hombre y mujer, sino mujer y mujer, hombre y hombre, y esa ecuación no puede crear, no puede dar vida. Hombre con hombre no procrea, mujer con mujer no procrea. La única... Hombre y mujer, mujer. Señor, Y los que son de poligamia. los que son de poligamia pues pueden procrear mucho más, eso sí, pero ojo a eso, esos son otras culturas. En el ámbito cristiano, hermano Marco, la Biblia dice una sola mujer. Sí, claro, hay casos en la antigüedad, antes de las leyes, antes de que Dios instaurara todo eso, que por la necesidad imperiosa de que el mundo se llenara, se permitía tener varias mujeres. Ahora, eso no era tampoco para todo el mundo, aún en esas leyes. Era para quienes pudieran sostenerlas, para quienes pudieran brindar todas las garantías en un hogar. Amén. Pero aún así, la voluntad de Dios desde el principio siempre dice: el hombre se unirá a su mujer, a una sola. Y ese es el principio fundamental. Ahora, en los hogares modernos encontramos hogares donde uno vive en un lado, el otro en el otro, y chévere. Hay personas, conozco personas que tienen su esposo o su esposa y casi nunca se ven porque el esposo trabaja lejos o la esposa trabaja lejos, y realmente eso no es hogar. Cuando Dios le dio la visión a Abraham y le dijo: vaya que le voy a mandar a hacer una obra, nunca le dijo: váyase solo y deje su familia y visítela de vez en cuando. ¿Qué le dijo? Tome su familia, a toda su tierra y su parentela, y vaya. Cuando envió a Noé, lo mismo: coja a su esposa, sus hijos y su nuera, y hágale. Y en cada proceso usted nunca va a ver que Dios le dijo al hombre: vaya, haga las cosas solo. No, coja a su esposa y sus hijos y vaya. Inclusive en algunos casos hasta las nueras o los yernos vayan con ellos. Por ejemplo, a Noé le dijo: coja a sus hijos y llévese las nueras de ellos, las mujeres de ellos, ¿cierto? Sus nueras. Y Noé lo hizo. A Lot le dijo: lo voy a salvar a usted y a su familia. Ah, no, pero mis hijas tienen esposos, eran 2 hijas. Mis hijas tienen esposos. No, pues cójalos y lléveselos. Los yernos no quisieron ir y se murieron allá en Sodoma y Gomorra. Tremendo. ¿Por qué creen que la escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo? Porque el diseño original es que el hombre y la mujer se complementan mutuamente. La mujer es la ayuda idónea del hombre, es el complemento perfecto. Por eso, mis amados hermanos, un hogar es un grupo de personas conformados por un hombre y una mujer, y los hijos y las hijas que nacen de esta relación. La familia tiene la gran bendición de procrear y dar vida a las siguientes generaciones del hombre. Tristemente hoy nuestras culturas y las ideologías que se están montando y el plan del anticristo es atacar fuertemente a la familia, detener embarazos, detener la vida. Por eso es que hoy en día las leyes de aborto se están permitiendo en todo el mundo. Por eso es que los matrimonios de igualitarios, como se llaman, se están permitiendo, porque de esa manera reducen la población, porque de esa manera, mis amados hermanos, se incumple con el propósito de Dios. Dios quiere que el hombre genere vida. En cambio, el diablo, a través de sus acechanzas, artimañas, lo que quiere es destruir la vida. Por eso los niños son perseguidos, son matados, son secuestrados. Por eso es que son tantos abortos. Por eso es que hoy en día se está trabajando fuertemente desde la sociedad en la desconstrucción moral de la familia. Al hombre se le está enseñando que la familia es todo menos lo que la Biblia dice. Y cuando usted y yo, como cristianos, corremos, seguimos, avalamos esas ideologías, hermanos, nosotros no estamos honrando al Señor. Y deberíamos cuestionarnos si nuestra fe realmente está en Cristo o en quién está. Eso es impresionante, hermanos. Amén o ayayay. Mirábamos que para empezar a hablar de familias tomamos el modelo de la familia de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿De quién empezamos a hablar primero? De José y María, ¿cierto? En este momento vamos en José. Y miramos una de las cosas más importantes en San Mateo capítulo 1, que es donde vamos a ir todos ahora en este momento. San Mateo capítulo 1, versos
18 y 19, revisábamos hace 8 días el nacimiento de Jesucristo y cuando María quedó embarazada y José quiso dejarla secretamente. Analizamos todo eso, todas las implicaciones que tenía ese texto y cómo en lo que José hizo con su esposa María se ve reflejado lo que Cristo hizo con la iglesia. Es impresionante. Por eso los hermanos que pronto no estuvieron hace 8 días, pueden ver la predicación, porque duramos 2 horas hablando de ese tema hace 8 días. Y la gente se le hizo cortico. 2 horas hablando de ese tema. Lo que quiero decir es que en la actitud que tuvo José con María, cuando se enteró que estaba embarazada, podemos ver la obra de Cristo reflejada con la iglesia. El amor, la misericordia, la protección. De lo que vimos hace 8 días, que José, según el verso 19, era un hombre ¿qué? Justo, dice la escritura. José, su marido, era justo y no quería infamarla. Todo lo que hizo José no fue para denigrar a su esposa, para humillarla, para hablar mal de ella, hacerla quedar mal ante otros, sino que porque la amaba, entonces la protegió, la dignificó, y él pensaba que ese embarazo era un error de ella, o era una falla de ella, un pecado, pero no quiso aprovecharse del pecado, ni humillarla, ni hacerla matar según la ley de Israel, sino que al querer abandonarla secretamente le mostró su amor, su misericordia y la protegió. Prefirió que dijeran: yo soy el culpable, échenme la culpa a mí. Cuando quiso abandonarla secretamente, usted investiga más a fondo, lo que quedaba en el papel era que José era el que había infringido la ley, el que había violentado todo y el que se había ido. Y si lo encontraban a él, era el que lo iban a matar. Y todo esto lo hizo porque realmente amaba a su esposa. Un hombre, cuando realmente ama a su esposa, no la denigra, no calumnia de ella, no habla mal de ella, la dignifica, la honra, la respeta. Y si tiene que hacerse al pecado de ella y poner el pecho por ella, lo hace. Pero la realidad, con muchos hogares en la iglesia, es totalmente distinta. Tremendo, hermanos. José guardó la dignidad de su esposa, le respetó. De alguna manera vemos en esa actitud reflejada la obra de Cristo por la iglesia. Ahora entramos a algo más interesante todavía. Aunque no son muchos los pasajes que hay, no es mucho lo que se habla de José, lo poco que se habla de José es impresionante. Hace 8 días analizamos todo el contexto de por qué él quiso dejarla secretamente y cómo vemos reflejada la actitud de un verdadero hombre de Dios ahí. Pero hoy vamos a revisar que la escritura dice que él era justo, que José era un hombre justo. El hombre que Dios puso como papá natural para Jesús en la tierra no fue cualquier hombre mortal, pecador, borracho, no. El hombre con el que se casó María era un hombre justo. Y cuando tú investigas la connotación de ese término justo, el término justo es una palabra que ahí aparece en griego, dikaios, así como suena, dikaios con K. Tilden la primera ahí, dikaios, que significa santo, recto y fiel a Dios. Santo, recto o devoto, como usted lo quiera entender, y fiel a Dios. Es decir, que José no era un hombre más de la sociedad de Israel. José, aunque sabemos que era de condición humilde, era un hombre santo. Cuando dice santo, quiere decir que era un hombre apartado del pecado. Era un hombre que procuraba vivir agradando al Señor. Cuando dice que era recto, quiere decir que era un hombre que su justicia se reflejaba en todo lo que hacía. Que si trabajaba era honesto. Que si compartía con nosotros era honesto. Que en cualquier área de su vida no tenía acusación de ser un mal hombre. Pero cuando medimos a José, o cuando nosotros nos medimos con la estatura de José, ¿cómo estamos delante de ese hombre? ¿Será que nosotros somos justos como esposos? ¿Como hombres de Dios? ¿Somos íntegros en todo lo que hacemos? ¿Son nuestras conversaciones correctas? ¿Son nuestros negocios honestos? ¿Todas las prácticas son santas? ¿O cómo es que nos comportamos?
Porque justo no significa solo eso, sino también dice fiel a Dios. Es decir, que este hombre era devoto de Dios. No solo era santo, sino que seguía verdaderamente al Señor. Lo honraba. Eso quiere decir que era un hombre que tenía plena comunión con Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque a otros hombres de la Escritura, no todos los hombres de la Escritura fueron llamados justos. Muy pocos hombres fueron llamados justos. Hombres como Noé. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Noé? ¿Por qué Dios lo llamó a él y no a otro? Porque dice que él era justo, varón perfecto. Casi siempre que la Biblia menciona a un hombre justo en la Biblia, hace la analogía de que era un varón perfecto. No es que no cometiera pecados, sino que humanamente era lo mejor que había. Lo mejor que había. Dios llamó a Job y le dijo al diablo, vaya y tóquelo si quiere. Pero Dios declaró de Job que era un varón justo, perfecto. ¿Qué cualidades tenían Noé y Job? Que eran fieles con Dios, tenían plena comunicación con Dios. Job hablaba con Dios, Dios hablaba con Job. Noé hablaba con Dios, Dios hablaba con Noé. Cuando usted mira la escritura, Daniel el profeta fue otro hombre llamado justo. No son muchos los hombres en las escrituras que son llamados justos por Dios, muy pocos. En el Nuevo Testamento, los escritores bíblicos mencionan algunos hermanos dentro de la iglesia que también eran hombres justos, pero no eran todos, algunos pocos. Por eso es tan importante que la escritura o el libro de Mateo haga referencia a que José era un hombre justo, es decir, que tenía una plena comunión con Dios. A los esposos y hombres que hoy están aquí, que nos ven a través del video, yo les pregunto, ¿somos justos? ¿Tenemos plena comunión delante de Dios? Y si su respuesta es no, entonces ahí tiene usted la respuesta de por qué las cosas no funcionan bien en su vida. Porque su hogar está destruido, porque usted pelea con su esposa, porque, mejor dicho, las cosas no le salen como usted quiere. No le eche la culpa a nadie, no busque a nadie. Si usted no tiene plena comunión con Dios, ¿cómo va a tener plena comunión con su esposa, con sus hijos y con las demás personas? Cuando una persona no tiene comunión con Dios, ¿con quién está teniendo comunión? ¿Con el pecado? Y el pecado no edifica, el pecado destruye. Todo lo que uno toque sin tener comunión de Dios, lo destruye, lo malogra, lo daña, lo adultera, lo contamina. Muchos de los hogares cristianos con los que yo he tenido la oportunidad de hablar, siempre el dilema, o casi siempre el dilema ha sido el mismo: que el hombre no tiene comunión con Dios. Y me decían hace 8 días, yo les decía, tranquilo, después hablamos de las mujeres, pero vamos en este momento, todavía no hemos terminado de estudiar a José. Que las mujeres de eso no se salvan. Yo le decía hoy a mi esposa que en lo que yo he estado estudiando, le dije, ay, cuando hable las mujeres me van a sacar corriendo de acá. Y no porque yo lo diga, la palabra es tremenda, la palabra es tremenda. Hermanos, volvemos a lo que decíamos hace 8 días. Cuando Eva pecó, se comió esa manzana. ¿Sí era una manzana? Ah, bueno, menos mal están. No era una manzana, era un fruto prohibido. No dicen cómo era el fruto. ¿Sí? Era un mango, era un mango. Bueno, se comió ese fruto prohibido. Y Dios vino a arreglar cuentas y a hacer reclamaciones. Dios no llegó al jardín y dijo, a ver, ¿dónde está su esposa? Que necesito hablar con ella. No. ¿A quién llamó Dios primero? Al hombre. ¿Quién había pecado? Ella. Primero, ¿no? Porque ella lo hizo pecar a él. Pero ¿quién realmente fue la responsable? Ella. ¿A quién Dios llamó primeramente? Al hombre, al varón. ¿Por qué llamó al varón? Porque era la cabeza. ¿Porque era la qué?
Ah, Porque era el responsable de todo. cuando el hombre dice que él es la cabeza, es que yo soy la cabeza, yo soy el que mando aquí. Ajá, sí, la Biblia lo dice, sí, la Biblia lo dice, y la Biblia también nos enseña que todo lo que pasa en el hogar, sea bueno o malo, no es culpa de ella ni de los hijos, es de uno como varón. Si mi hogar se acaba, escúchense bien, Dios quiera, jamás pase eso, amor hermosa, jamás pase eso, ¿sí? Pero si algún día se acabara mi hogar, la culpa no sería de mi esposa ni de mis hijos, aunque ellos cometieran errores. La culpa sería ¿qué? Mía, delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me puso en la casa como sacerdote del hogar. Y un buen sacerdote sabe mantener su hogar unido. Pero si el sacerdote, la cabeza espiritual de la familia, no tiene comunión con Dios, pero sí tiene comunión con el pecado, entonces ¿qué espera de su familia? ¿Qué puede esperar de su esposa? ¿Qué puede esperar de sus hijos? No puede pretender que su hogar le vaya a durar toda la vida. Y si le dura toda la vida, si no se separan, no puede pretender que su hogar sea algo bueno o que no tenga problemas. Dios llamó a Adán. ¿Qué pasó, Adán? La respuesta típica de casi todo esposo. Ah, no, Señor, la mujer que usted me dio, la mujer que usted le echó la culpa a Dios. Usted lea el texto allá, la mujer que tú me diste. Y Dios mira a Eva, ¿y qué pasó, Eva? Y ella también, no, el diablo es puerco, el diablo, ese que salió allá del cielo, ese fue el que... Porque nosotros los seres humanos tenemos el mal hábito, la mala costumbre de no aceptar nuestras culpas ni nuestras responsabilidades, sino siempre buscar el culpable. ¿Por qué es tan mal geniado? ¿Por qué es tan mal geniada? Ah, no, es porque la sociedad me hizo así. No, es porque usted quiere ser así. ¿Sí? Porque usted es tan cerrado en su corazón que pareciera que no amara a nadie. Ah, no, es que yo soy así. No, hermano, usted, el culpable es usted. Usted el que, no es que usted sea así, es que usted no quiere salir de eso. Usted ha elegido ser así. Es que así me hizo Dios. Muchos dicen, es que así nací. Ah, o sea, la culpa es de su papá, de su mamá, de Dios. Es que yo soy así. Cuando dicen yo soy así, quiere decir yo así nací. No, olvídese, hermanos. En donde la Biblia dice que usted, para agradar a Dios, tiene que ser como usted es o como usted quiere ser. La Biblia dice que usted debe ser como Cristo, imitar a Cristo. La Biblia le ordena al hombre de Dios en su hogar ser responsable o irresponsable. ¿Ser qué? Responsable. ¿Le ordena amar a la familia o odiarla? ¿Le ordena tratar a la esposa a las patadas o como vaso más frágil? ¿Cómo le ordena tratar a los hijos? ¿Con amor o con juguete? ¿Con juguete? Manos agresivos. ¿Con juguete o con amor? Cuando dice la disciplina del Señor, críalos en la disciplina del Señor, ¿se refiere a que hay que darles duro por la cabeza con el cable de la plancha por donde caiga? No, corregirlos, pero no. Ah, ¿se acuerdan que cuando veíamos hace algunos días en lo de la disciplina del Señor, miramos que la palabra disciplina significa instrucción? Instrucción. ¿Qué quiere decir instrucción? Que el hombre debe ser maestro con el ejemplo. ¿Cómo puede uno guiar a sus hijos si uno no es maestro? Y de eso vamos a hablar más adelante en estos temas. Tremendo, hermanos. ¿Por qué las cosas no funcionan muchas veces en el hogar? Porque ni el hombre ni la mujer saben realmente cuál es su papel, y si lo saben, perdonen la expresión o lo que voy a decir, se hacen los locos o los desentendidos con sus obligaciones como esposos y esposas, como padres y como hijos delante del Señor. Tremendo, hermanos. José era un hombre justo, es decir, santo, recto, fiel a Dios. Los esposos debemos ser hombres justos, santos y rectos delante de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora bien, cualidades de un hombre justo. ¿Cuál creen ustedes que son las cualidades? ¿Cómo podemos nosotros determinar que alguien es justo? Que no engañe a los demás. ¿Bien? ¿Algo más? Que teme a Dios. Que teme a Dios. ¿Qué más?
Bueno, vámonos todos para el libro de Proverbios. Vamos a ver algunas cualidades según las Escrituras. Libro de Proverbios. Porque la Biblia dice que él era justo. Ahora vamos a ver por qué lo hacía justo. ¿Qué cualidades cumplía José como un hombre justo? Proverbios capítulo 10, verso 11. 10, 11, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El 10:11 dice así: manantial de vida es la boca de ¿quién? Manantial de vida es ¿qué? La boca del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Empezamos por algo interesante. ¿Cómo se reconoce un hombre justo? En lo que habla. ¿Cuántos están acostumbrados a decir cosas que no deben? Inclusive a maldecir. ¿Se acuerda que Santiago dice en su epístola: ¿acaso puede salir de una misma fuente, es decir, de una misma boca, maldición y bendición al mismo tiempo? Pero hay gente, hay hombres que vienen y alaban al Señor en la iglesia, dicen gloria a Dios, aleluya, y entre semana están maldiciendo. Y entre semana están diciendo cosas que no deben decir. O están, perdónenme la expresión, hablando y escarnizando de la gente. ¿Se acuerdan el primer texto que leímos esta mañana? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores que se ha sentado. ¿Se acuerda cómo es el título del primer salmo de la Biblia? El hombre ¿qué? Justo. No es coincidencia que lo hayamos leído hoy. El hombre justo no es el que se la pasa con su boca denigrando, destrozando, maldiciendo, diciendo cosas que no debe hacer. El hombre justo es aquel que cuando habla, lo que sale de él es para bendición, para edificación, es manantial de vida. ¿Cómo se reconoce al impío? Porque todo lo que habla es malo, es pudrición, es pecado, es malicia, es cizaña, es muerte misma. Porque hay gente, a veces por un chisme matan a otra persona, solo por un chisme. Hay gente que le coge rabia a otras personas por lo que alguien les dice de ellos, sin siquiera conocerlas. El hombre justo no se presta para eso. El hombre justo siempre ve lo bueno en todos. El hombre justo siempre procura hablar bien de todos. ¿Somos hombres justos? Interesante. Siguiente cita, el capítulo 11, verso 8 de Proverbios. Estas citas que vamos a ver están en Proverbios. El 11:8 dice así: el justo es librado de ¿qué cosa? ¿Es librado de qué? De la tribulación, mas el impío entra en su lugar, o en lugar suyo. Un hombre justo que tiene comunión con Dios será librado del infierno y de la muerte, e inclusive dice este texto, será librado de la tribulación. No pasará por la tribulación. Pero el impío, el malo, irá en lugar del justo. Por eso es que en Tesalonicenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla de cuando se levante el hombre de pecado y cuando venga el anticristo al mundo, que lo llama hombre de pecado ahí, dice que esos días y todo lo que va a pasar no va a ser para los que creyeron en Cristo, dice que va a ser para juicio y condenación de los que no creyeron. Y dice que por eso en esos tiempos Dios les enviará un poder engañoso, que porque cuanto no creyeron a la verdad, Él les enviará un poder engañoso para que se pierdan en la mentira. El justo será librado, mas el impío tendrá que vivir y pagar el castigo, no solo en el infierno, sino en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Siguiente cita, capítulo 12, verso 5. Dice así: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño.
¿Cómo puede saber usted que usted es un hombre justo? Cuando sus pensamientos son rectos, son limpios, son puros. Porque hay hombres que manejan una fachada impresionante, ¿no? De religiosidad. Uy, ese hombre parece, Dios mío santo, porque como lo que vemos. Pero el problema no es solo lo que vemos, el problema es lo que no vemos. ¿Quién escudriña la mente y el corazón del hombre? Dios. Lo dice el libro de Jeremías. ¿Cómo sabe Dios que un hombre es justo? No solo por lo que habla, no solo por lo que hace, sino por lo que siente, lo que piensa, lo que maquina en su corazón. ¿A cuánto no les ha pasado, como decimos nosotros en nuestro dialecto popular, que pasa algo con alguien y uno en su corazón y en su mente dice, lo vi chiquitico? Cuando uno dice lo vi chiquitico, generalmente uno no solo lo ve chiquitico, uno lo ve allá, mejor dicho, como decía, que lo parta un rayo, que lo estripe un tren, ¿cierto? Algo así. Uno, Señor, hay quienes dicen, Señor, ilumínalo, elimínalo. ¿Sí? ¿Te lo llevas o te lo mando? Y nos parece gracioso, pero esa es la maquinación de un corazón que no es justo. El justo tiene pensamientos rectos. El hombre justo es sabio, es respetuoso, es santo. Y si su corazón es santo, entonces su vida va a ser santa. Si el hombre justo se acerca, por ejemplo, a una mujer como la hermana Lorena, no es para codiciarla, no es para morbosearla, no la ve como un objeto sexual. El hombre justo, dice la Escritura, el que es de la iglesia, dice que cuando realmente es hijo de Dios, no la ve como una mujer y deseándola, codiciándola, sino la ve como su hermana. A las hermanas mayores, ¿cómo las ve? Como su mamá. A los hermanos mayores, ¿cómo los ve? Como su papá. A los que están igual, como sus hermanos. A los niños, como a sus propios hijos. Pero el problema es que en medio de la iglesia hay muchos que no son justos. Y no solo hombres, mujeres también. Uno no quisiera jamás escuchar de niños, jóvenes o jovencitas abusados, manoseados o violentados en medio de las iglesias. Pero la realidad es que pasa, y más de lo que ustedes se imaginan, porque no hay hombres justos ni en el púlpito ni en las sillas. No hay hombres santos ni mujeres santas. No hay hombres en la iglesia que vean a los niños y a las hermanas como su familia en la fe y como algo que deben, como a quienes deben proteger, sino a toda hora buscando cómo morbosearlos, cómo aprovecharse de ellos, cómo abusar de ellos si es posible. Porque la Escritura dice que para el justo todas las cosas son puras, mas para el corrompido todo está corrompido, porque su propia naturaleza está corrompida y viciada por el pecado. Eso dice la Escritura. Y por eso es que tristemente, aunque no debería ser así, es que desde el púlpito y en las iglesias se le pide tanto a los hermanos y a las hermanas mucho respeto y mucho cuidado entre nosotros. Por estas cosas y por estas condiciones que se han dado en muchas iglesias, a los hermanos se les enseña que ni se abracen siquiera, ni se den un beso en la mejilla, porque uno no sabe cuánto morboso y cuánta gente mala hay en medio de la iglesia. Quisiéramos decir que en las iglesias no hay esta clase de hombres, pero tristemente la Biblia dice que la cizaña crecerá juntamente con el trigo. Quizás usted y yo llamemos hermano a un varón de la iglesia que no sea hermano, que no sea justo, que sus pensamientos no sean limpios. ¿Cuáles son sus pensamientos, hermanos? Como hombres. Claro, las mujeres también, porque ella no es alma. Hay mujeres que también son terribles en ese sentido. Muy pocas veces en mi vida mi esposa me ha dicho, ojo con esa mujer. Ella no me lo dice todo el mundo, pero muchas veces mi esposa sí me ha dicho, ojo con esa hermanita. Esa hermanita no tiene intenciones buenas con usted. Tremendo.
Y es así, y es verdad. ¿Cómo son nuestros pensamientos delante de Dios? Esa es la característica de un hombre justo. Sus pensamientos son rectos, son puros, no son cochinos, no son dañados. Y no digo más porque me da enojo. Capítulo 13, verso 5. Dice la escritura, otra cualidad. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El justo no dice mentiras. El justo no le gusta ni se asocia con la maldad. No participa de la calumnia, de los chismes, de las malas palabras y de las mentiras. En cambio, el injusto se hace coger rabia. El hombre que no es justo, el hombre que es injusto, se hace coger rabia, se vuelve odioso. La gente no quiere sentarse a hablar con él o con ella, porque siempre esa persona, en vez de hablar algo bueno, en vez de edificar a la gente, lo que termina es haciéndose coger rabia. Yo he escuchado que hay gente que dice, es que a mí no me quieren porque yo digo la verdad. No, usted puede decir la verdad, pero la verdad no es para decirla a la mala, ni humillando a la gente, ni menospreciándola. La verdad hay que saberla decir con amor, con sabiduría, con paciencia, cuidando el corazón de la otra persona. Hay gente que cuando se hace coger rabia y cuando empiezan las palabras y los comentarios, se sientan dos personas a hablar de cualquier tema. Y las palabras empiezan a ser tan hirientes que a veces una conversación termina en una muerte, en una pelea, que involucra no a 2 ni 3 personas, sino a muchas personas muchas veces. Ahorita, hace 2 meses, miré allá en Cartagena, en Santa Marta, en estas 2 ciudades, por ahí en una playa, estaba llena de gente, familias enteras. Y por una conversación que se pasó de comentarios ofensivos, se formó tremendo problema. Se agarraron de un lado al otro, desbarataron el restaurante, el hotel donde estaban. La gente le tocó salir corriendo con los niños, cuchillo, machete, pistola. Una cosa de locos. Gente para el hospital. Porque no falta el hombre o la mujer que no es justo en sus palabras y entonces siempre cuando habla con la intención de herir, de dañar al otro. Como si él o ella fueran muy santos o muy dignos. Tremendo, hermanos. Capítulo 20, versículo 7. Ese estaba en el 13, ¿no? Vamos primero al 15, 28, antes de ir al 20. Proverbios 15, 28, hermanos. Vamos en orden. Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa, ¿para qué? Para responder. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Un hombre justo no es el que habla rápidamente y para herir y cosas malas, sino que el hombre justo, ¿qué hace? Piensa para responder. Y no piensa con la intención de ofender, sino piensa cómo decir la verdad de una manera razonable y calmada. Porque el justo, en el primer texto que leímos, dice que su boca produce ¿qué? Vida. Entonces cuando el justo piensa para responder, no dice voy a responder de una manera que se ofenda más, no. Cuando el justo piensa para responder, piensa para hablar con cordura, con respeto, con inteligencia. Mientras que el impío habla sin pensar. ¿Se han dado cuenta que el común denominador de las citas que hablan del justo generalmente tienen que hablar con sus pensamientos y con sus palabras? Porque religiosamente en la práctica muchos aparentan ser religiosos, leen la Biblia, cantan, hay gente que hasta es la que más salta, más ofrenda, más hace en la iglesia. Pero dice la escritura,
de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y Jesús en San Marcos 7 dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que ¿qué? Sale de él. Porque del corazón, de su mal corazón, es que salen los homicidios, los adulterios, las borracheras, las orgías y todas las demás cosas malas. Por eso el hombre justo, al tener un corazón justo, lo que sale de él es para vida, es para bendición, es para edificación, es para restauración. Por eso no concibo la idea de un pastor que cuando dé consejos a los hogares, le diga al esposo o a la esposa: sepárese, déjelo, que Dios le va a dar otro u otra mejor. Un hombre de Dios siempre va a procurar la unidad familiar y siempre va a procurar lo mejor para una familia, sin importar los malos o los errores terribles que hayan podido cometer. Pero hoy en día no estamos viendo consejería cristiana en nuestras iglesias. Hoy estamos viendo la psicología barata del mundo en la iglesia. ¿Ustedes sí saben la diferencia entre lo que es el consejo de Dios y la psicología? ¿Se acuerdan que alguna vez lo mencionamos? ¿Cuál es? La psicología siempre le echa la culpa a los demás y pues el consejo cristiano es la culpa de uno. Ah, muy bien, vean. Estamos aprendiendo. Excelente. ¿Qué dice la psicología? Cuando usted va donde un psicólogo del mundo. Y ojo, es que hay psicólogos cristianos, ¿no, hermanos? Qué pena, pero la Biblia no habla de psicología cristiana. La Biblia habla de la palabra de Dios, no es más. ¿Qué dice el psicólogo? Ay, no, tú eres así, tú eres el resultado de la sociedad, de tu familia. Siempre dice que el ser humano cometió errores, mató gente, violó a otros, porque quedó con traumas, porque alguien le generó, porque la culpa viene de atrás, de otro. La sociedad me hizo así, la sociedad te hizo así. Tú eres así porque otro te llevó a ser así. En cambio, cuando usted va a la Biblia no le dice usted es malo porque otro lo haya hecho malo, usted es malo porque usted quiere ser malo. El culpable es usted. Porque la Biblia es un espejo a través del cual nos vemos y nos damos cuenta de lo malos que somos. A los hogares con los que yo he hablado acá en la iglesia, ninguno va a poder decir que yo he dicho, no, es que la culpa es del otro. No, a cada quien le digo, tanto al hombre como a la mujer, ojo con lo que usted está haciendo, ojo con lo que usted está haciendo, porque el asunto es de ambos. Tremendo. Un hombre justo, un esposo justo, no es el que vive mirando cuáles son los errores de su esposa para echárselos en la cara. El hombre justo lo primero que hace es mirarse a sí mismo. ¿Cuáles son mis errores? ¿Cuáles son mis fallas? ¿Y qué es lo que debo cambiar para restaurar mi relación? De igual manera la mujer. ¿Amén? Amén. Ay, 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 los noto muy callados, muy pensativos, hermanos. Dicen por ahí, no me juzguen, es la palabra de Dios la que lo dice, no es la palabra. Hay muchos que dicen es que yo no soy justo. Solo hay una justo. Muchos dicen que no soy justo. Sí. Ok, sí, es entendible, pero eso es una mala interpretación, eso es forzar los textos. Es cierto que no hay un hombre que no peque en el mundo, todos pecamos. Pero la Escritura, escuchen bien, no llamó a los pecadores para que siguieran siendo pecadores. Dígame un pasaje en la Biblia donde Dios le haya dicho, te llamo, tú eres injusto, tú eres pecador y sigue así como tranquilo, yo te salvé. La Escritura, hermanos, pónganle cuidado. La Escritura dice que Dios nos escogió, lo mencionamos hace un momento en Efesios. Dios nos escogió ¿cuándo? ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Para qué nos escogió? ¿Para seguir en pecado? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. Lo que quiere decir que cuando yo estoy en Cristo, ya no me puedo escudar en decir, es que yo soy un ser humano y cometo errores. No, si yo estoy en Cristo, lo que tengo que empezar es a cambiar mi actitud y a empezar a vivir como Cristo vivió. Cristo fue justo y yo debo procurar ser justo. Jesús no se va a llevar al cielo a hombres impíos, lo acabamos de ver. ¿A quiénes va a guardar de la tribulación? A los justos. Ciertamente cuando la Escritura dice que José era un hombre justo, no quiere decir que fuera un hombre que no cometiera errores. Quiere decir que entre la humanidad él era un hombre justo, correcto.
que tenía principios, que tenía comunión con Dios. Porque ¿sabe qué he escuchado también? He escuchado hombres que cuando yo les invito al ministerio, venga, sírvale al Señor. Ah, no, pastor, yo no necesito hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque es que el que trae a la iglesia a los que han de ser salvos es Dios. El que los añade Dios. Y como Dios los añade, yo no necesito ir a predicar ni nada. El que se va a salvar, se salva, y el que no, no. Pero ¿cómo dice la Biblia que Dios trae a otros al evangelio? Usándonos a nosotros. Cuando yo toco acá la guitarra, hermanos, ¿la guitarra se toca sola? Produce notas bonitas. Bueno, dependiendo del guitarrista, suena más, una vez suena más lindo que otras. Pero al menos suena cuando uno la toca. Ella es un instrumento. Dios es quien nos usa a nosotros como instrumento para atraer a otros. Dios pudiera traerlos de una vez, sí, pero Él nos ama tanto y nos tiene tanto en cuenta que nos usa a nosotros. Por eso ningún hombre puede decir, no, es que yo me voy a quedar sentado y no voy a hacer nada en la iglesia. No, porque la Biblia no dice que Dios llamó a vagos, ni a perezosos, ni a ociosos. Dios llamó a gente responsable que trabaja en la obra para cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Quién trae a la gente a la iglesia? Dios. ¿Pero a través de quién? De nosotros. ¿Quién salva a la gente? Dios. ¿A quiénes salva? A los que Él llama justos. Eso quiere decir que nosotros debemos procurar ser lo más santo y justos posibles en este mundo y jamás conformarnos. Amén. Ahora sí, la siguiente cita. Proverbios 27. Proverbios 27, hermanos. Esta me gusta. Dice la escritura, Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. ¿El justo es qué? Hermanos, ¿qué es el justo? Íntegro. ¿Qué significa la palabra integridad? Que es completo en todo. Completo en todo. Muy bien, hermanos. Es íntegro en lo que habla, en lo que piensa, en lo que hace. Honesto, sabio, prudente. La integridad es un sinnúmero de cosas resumidas en una sola palabra. Un hombre íntegro no es el que habla verdad y después dice mentiras. Un hombre íntegro no es el que dice soy honesto pero está robando. Un hombre íntegro no es el que dice yo soy de Dios pero aborrece a los demás. No. El íntegro, el hombre justo es íntegro. Y mire lo que dice. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos delante de Él. ¿Cómo llegan a ser nuestros hijos dichosos? Hombres, cuando usted y yo como padres caminamos en integridad. Cuando un hombre no camina en integridad, sus hijos, aunque lo amen, no van a ser dichosos. Hay hombres que dicen, es que mi hijo me ama. Sí, su hijo lo ama porque eso es natural que el hijo ame a su padre. Pero eso no quiere decir que el hijo sea dichoso. Cuando el papá es fornicario, es adúltero, es mala persona, no tiene comunión con Dios, quizás roba, quizás hace cosas deshonestas. ¿Qué dicha puede tener un hijo de decir mi papá es así? Nosotros no podemos decir que somos completamente dichosos como hijos cuando nuestros padres son malos. Nuestros padres pueden ser malos si uno los ama, porque eso es natural, uno amar a su papá, a su mamá, pero no quiere decir que uno se sienta dichoso de decir ese es mi papá o esa es mi mamá. ¿Cuántos hogares desbaratados no hay? ¿Cuántos hijos no hay sufriendo? Si el hijo lo que ve del padre son malos tratos, malas palabras, adulterios, fornicaciones, borracheras, inmundicias, ¿qué ustedes piensan que va a llegar a ser ese hijo? ¿Cuál es la imagen que él se va a llevar de hogar? La niña. ¿Qué hogar se va a llevar? ¿Qué figura se va a llevar del padre? Los padres a veces no nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos como papás y como esposos es prácticamente lo que nuestros hijos van a seguir. ¿Sabe por qué muchos jóvenes hoy en día y personas ya de cierta edad no se quieren casar? No quieren tener compromisos.
Porque vienen de hogares desbaratados donde sus papás no han sabido ser justos, íntegros. Porque han visto a sus papás golpear, humillar, insultar a sus esposas. Porque han visto también esposas haciendo lo mismo con sus papás. Y dicen, ¿y si eso es un hogar, yo para qué quiero un hogar? Yo espero que nosotros podamos concientizarnos hoy de la implicación que tiene que nosotros seamos hombres justos como lo fue José. Dios es tan bueno que no mandó a Cristo a sufrir en un hogar por allá cualquiera, sino que le puso un hombre justo al lado. Jesús, aún siendo niño, ya era el Salvador del mundo. Y sin embargo, Dios permitió que ese niño creciera en un hogar donde sus padres se amaban. Creciera en un hogar donde José era un hombre normal, pero era justo, era santo, era correcto. Tremendo. Tremendo, hermanos. Amén o ayayay. Capítulo 29, verso 7. Pero por favor, alguien que lo lea en la PDT. En la PDT está mejor explicado. Proverbios 29, 7. ¿Quién lo va a leer? En fuerte voz de arcángel, voz de trompeta. En la PDT. Léelo, por favor. El justo se interesa por los derechos de los pobres, pero el perverso nada le importa. El justo se interesa ¿por quién? Los derechos de los pobres. ¿Por los derechos de quiénes? De los pobres. Pero el impío Nada le importa. nada le importa. Yo le hago una pregunta. Hombres que están aquí, ¿cuántas veces ustedes al día se preocupan por los pobres? Por ayudar a los necesitados. El hombre justo no es el que es solamente justo en su casa, sino que también piensa en los demás, en cómo ayudar a los demás, en qué cosa buena voy a hacer por los demás. Pero el hombre injusto dice que se mueran, allá ellos se lo merecen, de malas, porque no le importan. El impío solo le importa él y nada más que él. Y a lo mucho por ahí los de su casa. Pero el justo no solo se interesa por él, por su casa, por su familia, sino por todos cuanto pueda ayudar. De la manera en que sea. Nosotros no necesitamos ser ricos, hermanos, para ser buenos hombres y para ayudar a los pobres. Es más, cuando tú miras quién más ayuda a los pobres, son otros pobres. Porque los ricos solo piensan en ellos, en su dinero, en cómo tener más y cómo seguir oprimiendo a la gente. Tremendo, hermanos. Tremendo. Y podríamos seguir diciendo muchas más cosas. Salmo 146, verso 8. Salmo 146, verso 8, mis amados hermanos. ¿Qué dice la escritura? 146, verso 8. Dice la escritura así: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. ¿A quién ama Dios? ¿A quién ama Dios? Díganlo toda la iglesia. ¿A quién ama Dios? ¿Es usted justo? Hermanos, esto es impresionante. ¿Qué dice Job 36:7? Job 36:7. Mis amados hermanos, Job 36:7 dice lo siguiente: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. ¡Wow! Mire este texto. Dios no apartará de los justos sus ojos. ¿Se acuerda que el Salmo 138 dice que Jehová atiende al humilde? Porque el justo es humilde.
Pero al que se altiva, al que se vanagloria, ¿cómo lo ve Dios? De lejos. Al altivo Dios, de lejos. Pero ¿de quién tiene Dios cuidado? ¿A quién? ¿De quién está pendiente? ¿Sobre quién Él fija su mirada? Sobre los justos. Y lo más tremendo es que dice, ahí sigue diciendo, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados, y si tuvieren prendidos en grillos y prisiones en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Ojo a esto, mis amados hermanos. Cuando usted mira todo el plan de Dios para la salvación de los cristianos, la Biblia no dice solamente que el cristiano va a ir al cielo a vivir eternamente. La Biblia dice que también los cristianos van a reinar con Cristo por la eternidad, en el nuevo mundo, en los cielos nuevos y en la nueva tierra. Quiere decir que todos los justos van a recibir tronos y van a gobernar con Cristo. Pero como la gente no lee la Biblia, tiene la mala percepción de que vamos a ir al cielo y solamente alabar y alabar y alabar por la... No, no es solamente eso. Vamos a gobernar. Y muchos me decían la vez pasada, pastor, pero ¿a dónde vamos a gobernar? Si vamos a gobernar en los cielos, porque esta tierra ya se destruye. Dios la va a destruir, sí, pero Dios va a hacer ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra. Va a ser un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, dice la Biblia, va a haber creación. Van a haber reyes, van a haber naciones, van a haber personas, van a haber niños. O sea, va a haber un mundo nuevo. Y la Escritura dice que ya Dios no estará por allá en la nube, sino que descenderá con todos nosotros para gobernar desde Sión a todo ese nuevo mundo. Así que si usted está pensando decir, ay, me voy a quedar arriba en el cielo por la eternidad, no, le tengo una noticia. Como Dios no tiene vagos, Dios nos saca mientras hace sus procesos en el mundo, luego nos trae para que sigamos ejerciendo el trabajo que Él nos va a poner a gobernar el nuevo mundo. ¿Y por qué son justos los que van a gobernar con Él? Porque los impíos no gobernarán. Cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Por qué justos van a gobernar con Cristo? Porque los justos alegrarán el corazón de las naciones. Tremendo, hermanos. Miren todas las implicaciones. Terminemos con dos citas más. Hay muchas más, pero de esto. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro sobre los justos? Vamos a ver. Primera de Pedro 3:12. Yo espero que usted pueda llegar a su casa y estudiar con más profundidad estas citas bíblicas. Nosotros mencionamos muy rápidamente, pero ojalá usted las pueda estudiar un poco más a profundidad. Primera de Pedro 3:12 dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Lo mismo que decía el salmista. ¿Sobre quién están? Sobre los justos. Y aquí viene lo interesante. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Muchos hombres en la iglesia dicen, ay, es que yo le pido al Señor y no me da nada. Pero ¿cómo quiere que el Señor lo escuche si usted es un hombre pecador, si usted es un hombre que vive haciendo lo malo? Señor, ayúdame. Señor, haz esto. Los ojos de Dios, el Señor, están sobre los que realmente son justos, santos, que están buscando al Señor de verdad. Porque el Señor no es una alcahueta. No es que el pecador le vaya a decir, Señor, hágame tal cosa o ayúdame en tal cosa, y quiera seguir viviendo en pecado, y el Señor diciendo, ah, no, sí, mijito, venga. No, Dios no es alcahuete. Dios no puede ser burlado. Él está pendiente de los justos, y al que es justo, dice la Escritura, le escucha sus oraciones y le responde. Tremendo. Porque es que hay gente que dice, pidámosle al Señor. La Biblia dice que le pidamos y Él nos dará todo. La Biblia no dice eso. La Biblia siempre dice que cuando le pidamos al Señor hay que pedirle conforme a su voluntad. Y en muchas partes, inclusive Jesús lo enseñó, que a los que Dios le respondía, casualmente no era cualquiera,
sino al que caminaba conforme a sus mandamientos. Cuando usted se da un paseíto por San Juan capítulo 15, donde dice yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, mi Padre lo limpia, y donde dice pidan todo lo que quieran, dice que primero está diciendo que eso es a los que guardan sus mandamientos. Pero hoy en día, no, la Biblia dice pida, declaremos, ordenémosle al Señor. No, olvídense. El Señor le responde y favorece a los que son justos, a los que caminan en integridad, a los que en su ley, su delicia está en la ley de Dios. Mire, hombres, de aquí a la iglesia, los hombres, ¿cuántas veces leyeron la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces hicieron un estudio práctico de las Escrituras? ¿Cuántos temas nuevos aprendieron en esta semana las Escrituras? Y lo más tremendo, ¿y a cuánta gente le compartieron de esas cosas? Tremendo. Es que la Biblia no es solo leer la Biblia, hay que entenderla, hermanos. No le pase que dice, pastor, anoche me leí 10 capítulos del Génesis. Chévere, hermano, ¿y qué entendió? No, pues nada, pero me leí 10 capítulos. No, hay que leer detenidamente. Amén. Y la última cita, Romanos 1:15, la última cita de las cualidades del gusto. Aquí tengo muchas más, pero cité las más importantes, creo yo. Romanos 1:17. Dice la Escritura, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Romanos 1:17? ¿Quién lo tiene ahí? ¿Quién ya lo encontró? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando dice que el justo por la fe vivirá, quiere decir que una persona justa es la que está siempre buscando del Señor. Mire, hermanos, Samuelito, siéntate, papi, por favor. Ya vamos a terminar, gracias. Ojo a esto, mis amados hermanos. Hay gente en el mundo que se cree tan justa que dice, yo soy justo, yo no necesito de Dios, yo cuando me muera voy para el cielo. No, la Biblia no dice eso. ¿Afuera pueden haber hombres justos? ¿En el mundo? Sí. Pueden haber hombres justos, pero que no van para el cielo. ¿Por qué? Porque son buenas personas, porque no le hacen mal a nadie, porque inclusive son hasta más sabios cumplen muchas de las cosas que usted y yo podríamos mirar que se están cumpliendo aquí. ¿Pero van para el cielo? No. Porque el hombre justo no es solamente el que cumple con esos parámetros, sino es aquel que por la fe sigue al Señor. El justo no va a vivir por sus acciones, sino el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Muchos hombres justos se van a ir al infierno porque no tenían fe en Jesús. Así que la justicia verdadera es aquella que viene por la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo es el que da vida. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, cuando alguien es justo, esa justicia no podrá salvarle. Es necesario que ese justo crea en Jesucristo para tener vida eterna. Y en Ezequiel 14, sí, mis amados hermanos, usted se va a encontrar con que el escritor Ezequiel hace una analogía. Menciona a Noé, menciona a Job y menciona a Daniel, hombres que habíamos hablado que eran justos. Y dice que cuando el Señor venga, con todo y lo bueno que ellos hicieron, no podrían salvar a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Que a lo mucho, y eso porque su fe estaba puesta en Dios, se salvarían a sí mismos, pero al resto a nadie más. Porque el justo vivirá por la fe. Y eso no solo aparece en Romanos, en Hebreos y en Gálatas y en otros textos se menciona lo mismo. El justo por la fe vivirá.
Es decir, que un hombre verdaderamente justo no es solo el que cumple todas estas cualidades, sino el que tiene una fe genuina en Dios. Por eso al inicio hablábamos de que es aquel que tiene una plena comunión con Dios. Usted no puede llamarse justo. Y hermano Marco, ahí viene el meollo del asunto. Porque es que muchos dicen, no, es que justo no hay ni uno. La Biblia dice no hay justo ni a un uno. ¿Sí? Jesús vino no vino a buscar justos, sino pecadores. Exacto, pero la Biblia mencionó que ya habían justos y dijo no vine por esos, y el justo ya es justo, vienes por los malos para volverlos justos. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que aunque yo no soy justo, lo que a mí me hace justo delante de Dios es mi comunión con Dios. ¿Cómo logra usted, mi amada hermana, allá mis hermanos, cómo logramos todos nosotros convertirnos en hombres y mujeres justos? Cuando empezamos a vivir con Dios, a obedecer los mandamientos de Dios y a tener plena comunión con Él. Eso nos hace hombres y mujeres verdaderamente justos. Amén, hermanos. Amén. Miren que en Mateo, donde iniciamos, en el capítulo número 1, vamos a leer el verso número 20 al 24. Todos vamos a Mateo. Seguimos hablando de José. Ahora, recuerden que todas estas cualidades se cumplían ¿en quién? En José. Cuando el escritor Mateo dijo que como José era un hombre justo, yo creo que José nunca conoció a... yo no creo que Mateo haya conocido a José. ¿Por qué creen ustedes entonces que se escribió que él era un hombre justo? Porque quienes lo conocieron sí sabían que era justo. ¿Quién le pudo haber dicho a Mateo que José era un hombre justo? Los hermanos de Jesús. El propio Jesús. El papá terrenal que tenía era un hombre justo. Los hermanos de Jesús pudieron haber dicho eso. La gente de Nazaret, ¿se acuerda que entraron? Dice, ¿no es acaso el hijo de José? ¿No? Toda esa gente podía dar testimonio de que él era un hombre justo. Créame que ese texto no está ahí puesto por estar. Claramente, toda la gente de ese momento, que lo conocieran o no, sabían por testimonio que José fue un hombre justo. Por eso es tan importante que Mateo lo haya dejado registrado. Ahora, versículo número 20 al 24, dice la escritura. Y pensando él en esto, ¿se acuerdan que María quedó embarazada y él dijo, pues yo no estuve con María? Entonces dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho porque el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió ¿a quién? Y recibió a su mujer. Lo que encontramos aquí es que José obedeció la voz de Dios. Hermanos, si usted esta noche se le apareciera y le diera una ordenanza, ¿lo haría? ¿Sí o no? Depende, dice el hermano. ¿Qué dicen el resto? ¿Lo haríamos? Lo haríamos. ¿Por qué lo haríamos? Porque es enviado de Dios. Porque es enviado de Dios. ¿Por qué más lo haríamos? Bueno, usted lo pensaría mucho. Pero los demás, Espíritu Santo. ¿Se acuerda quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo. Ahora ojo a esto, hermanos. ¿Quién es más importante, un ángel o el Espíritu Santo? ¿Por qué no le hacemos caso al Espíritu? José, Dios le habló a un ángel y él hizo caso. Pero nosotros tenemos la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo, es decir, por Dios mismo, es la ordenanza misma de Dios. ¿Y por qué a ella no le hacemos caso? Le hacemos caso a los hombres, a mi papá, a mi mamá, bueno, a muchas cosas. Pero a Dios no le hacemos caso.
Dios dice al hombre, ame a su mujer. ¿Por qué el hombre no ama a su mujer? Dios dice, es Dios, no es cualquier ángel, es Dios. Respete a su mujer, trátela como vaso frágil, honra a sus hijos, cuídenlos bien. ¿Por qué no lo hacemos? Si la palabra de Dios es superior a la de los ángeles. Y cuando los hombres santos de Dios escucharon el mandamiento de Dios por medio de un ángel, cumplieron. Aquí no dice que Jesús se quedó pensando, ¿será que sí, será que no? Dice, fue y lo hizo tal como el ángel se lo dijo. Pero nosotros tenemos el mandamiento más glorioso y mucho más elevado, que es toda la palabra de Dios. ¿Por qué entonces nosotros no cumplimos el mandamiento de Dios? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Hermano Marco dijo, si fuera un ángel yo lo pensaría. Claro, porque uno no sabe, pronto puede ser un ángel malvado, ¿eh? Ok, yo lo entiendo. Pero si el mandamiento es el mandamiento de Dios mismo, ¿por qué a ese mandamiento le ponemos peros? En otras religiones, escúcheme bien, en otras religiones se hablan de casos de ángeles, de visiones, y escribieron y hasta el día de hoy cumplen fielmente todo lo que supuestamente esos ángeles le dijeron. Y nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha. Tenemos la palabra más segura, porque a ella no le hacemos caso. ¿Qué más necesitamos? ¿Se dan cuenta por qué está tan mediocre el cristianismo hoy en día? Porque el cristianismo tiene la palabra perfecta y la hace a un lado, esperando a que Dios les hable en sueños y en revelaciones, cuando ya todo está revelado. Tremendo, hermanos. Los hombres de Dios. José representa a hombres de fe, consagrados y devotos, hermanos. Devoto. ¿Qué dice el capítulo 2, versos 13 y 15 de Mateo? Capítulo 2, versos 13 al 15. Dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció a José en sueño y le dijo, levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga. Y acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, se quedó pensando. Dijo, oiga, esta vaina, ¿para cuándo será? No, ahorita tengo que ir a entregar una puerta, porque como era carpintero, ¿cierto? No, tengo que ir a terminar la puerta para entregarla. No es que tengo una cita hoy en el médico, no, pero como los niños tienen hoy clase de gimnasia. No. Dice la escritura, y despertando tomó de noche, ni siquiera esperó a que amaneciera. Dios me dijo, uy, Padre Santo, no, ya inmediatamente se levantó, 2 de la mañana, no, camine, cogió su niño, cogió a María y a Galilea. Y tomando de noche al niño y a su madre, se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, como dijo, de quien llamé de Egipto. Oiga, José no esperó ni que el ángel terminara y se fue a hacer lo que Dios le mandó. Y nosotros tenemos la Biblia desde hace 2000 años y seguimos esperando a cumplir. Ay, después, mañana, el lunes, la Biblia dice, vaya y predíquele a la gente. Ay, el martes, que estoy como libre el martes. Y se llega el martes y ay, mañana. La Biblia dice, congrégate. Ay, el otro domingo. La Biblia dice, tenga comunión con los hermanos. Después. No corremos, relajadísimos. Mientras que Dios le dijo a Abraham, vaya, coja a su hijo, me lo ofrecen en sacrificio. Y la escritura no dice que Abraham se quedó pensando una semana, ¿será que lo llevo, será que no lo llevo? No, la Biblia dice, al otro día ensilló su asno, cogió 2 siervos, cogió a su hijo y caminó. Sin pensarlo.
nosotros que tenemos la revelación completa, que tenemos la Biblia, la palabra de Dios que es superior a la de los ángeles y que fue entregada por ángeles también, le ponemos pero? Esperamos. Dios dice perdone después. Cuando se me pase el mal genio, ¿cuándo le va a pasar? Se murió y se murió con un mal genio y con una falta de perdón. Y cuando llega el Señor, ay Señor, aquí estoy, el Señor le va a decir, ¿a dónde? No, pues yo la iglesia, yo iba a la iglesia y ¿a dónde? ¿No leyó usted la escritura? ¿No tenía una Biblia en su casa? Sí, Señor, me la leí 7 veces, como dicen muchos. 7 veces me la leí. ¿No leyó allá en San Mateo capítulo 6? Que al que perdone los pecados yo se los perdonaré. Y al que no perdone pecados yo no se los voy a perdonar. Es que es así de complejo. José representa al hombre justo y perfecto de Dios, porque lo que Dios le decía no esperaba para hacerlo, no ponía, iba y lo hacía. Era un hombre obediente a la voz de Dios. ¿Es usted un hombre obediente a la voz de Dios? La palabra desde hace 2000 años te está hablando. Dígame usted, hermano y hermana, yo puedo decirles a ustedes lo que yo he hecho y ustedes saben que yo he hecho para el Señor. Y aún no creo que haya hecho nada. Pero yo pregunto, ¿qué está haciendo usted? ¿Está cumpliendo? ¿Está escuchando la voz de Dios? Pablo dijo en Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo porque es que es interesante. Efesios 5. En el verso número 15 en adelante. Mire lo que dice a los hombres y a las mujeres y a todos en general. Mirad pues con diligencia cómo es que andan. No como necios, sino como ¿qué? Sino como sabios, desperdiciando el tiempo, relajándose, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. No es que el presidente ahorita este sí nos va a cambiar. No, olvídense, hermano. Los días son ¿qué? Malos. Día tras día esto se corrompe y se daña más. Día tras día esto el panorama no es como en otras iglesias. Dice, hermanos, nos estamos preparando para el 2024, porque el 2024 es el año de la unción, de la bendición, de la expansión, de la prosperidad. Tiempos mejores vienen para la iglesia. Mentiroso el diablo. Pablo, la escritura dice, aprovechen bien el tiempo. Si usted tiene hoy tiempo de aprovecharlo con su familia, con su esposa, con sus hijos, de hacer algo bueno por ellos, de hacer algo bueno por Dios, aprovéchelo. Usted sabe que hoy está y mañana no sabemos. ¿Usted sabe cuánta gente está desaparecida en la ciudad de Maui, en Hawái? ¿Si al menos escucharon el suceso? ¿Hace 15 días? Se prendió fuego. Bueno, no digo lo que sé porque si no nos bloquean el video, siempre pasa lo mismo. ¿Ah? Ojo a esto. ¿Sabe cuánta gente está desaparecida desde ese día? En una sola noche. Más de 20,000 personas. ¿Dónde están esas 20,000 personas desaparecidas? En esas cenizas. Porque la ciudad por completo fue arrasada por el fuego. Cuando empezó el incendio, los niños, lo dicen los informes, los niños estaban en sus colegios, los padres trabajando. Los niños fueron enviados solos a sus casas. Y muchos de los padres murieron en las autopistas quemados en sus carros. No le quiero meter terror, le hablo de una realidad. ¿Usted qué sabe si mañana sale a trabajar y ya no vuelve a ver a su familia? Si usted y yo en este momento nos morimos, pongámonos tétricos, si en este momento nos pasa algo malo, nos llueve fuego del cielo, viene un derrumbe, una inundación, no sé qué,
una explosión en la esquina y nos morimos todos ya. En este momento nos presentamos delante de la presencia de Dios. ¿Usted cómo se va a presentar delante de Él? Como dice el cantante, con manos vacías. O le va a decir: Señor, yo aproveché bien el tiempo. Yo siempre honré a mi esposa, amé a mis hijos, hablé tu palabra, hice lo que pude. O le va a decir como muchos: ay Señor, no tuve tiempo, estaba ocupado. ¿Ocupado en qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, no piense que si se muere hoy va para el cielo. Porque en el cielo no entran vagos, ni ociosos, ni relajados. Es gente que está aprovechando bien el tiempo, que está predicando. Yo a veces molesto mucho a mi esposa. Ya le hablo a la gente: ¿a cuántas? No, papi, no tengo tiempo. Ahí tiene ese aparato, coja por ese celular, mande mensajes, haga algo, llame a alguien, a sus hermanas, a sus amigos, a todos. Nosotros en esta época no podemos decir que no tenemos los medios para decirle a alguien: mire, Cristo lo ama, venga, busque la iglesia, invitarlo al menos. Eso es una mentira que usted diga que no tiene tiempo en la semana para invitar a alguien o para hablarle de Dios. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en las redes sociales? ¿Cuántas veces tiempo se desperdicia en los videojuegos, en el televisor? ¿Cuánto tiempo se desperdicia en paseos, en amigos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted cree que le va a salir con excusas al Señor? No tuve tiempo. Eso es una mentira. Si usted su jefe lo llama a la medianoche: mi hijo, venga para acá, le voy a pagar el doble, pero venga que hay un problema, no es que uno así sea por respeto, uno va porque sabe que es otro. Uno le cumple al hombre. El médico le dice: no, se tiene que sacar un examen a las 5 de la mañana y uno está haciendo filas de las 4:30. Y Dios le dice: congréguese y no tengo tiempo. Y cuando llega tarde. Y no estoy echando vaina, hermano. ¿A qué no me van a coger mal? Es que el pastor me ha dicho: no, es que es la verdad. Las cosas hay que hablarlas con la verdad. Y si alguien tiene autoridad para decir eso, soy yo. Cuando estábamos en la otra iglesia, ustedes me conocen que yo era uno de los que más lejos vivía en esta loma, y con mi esposa siempre éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Y había gente que vivía a la vuelta ahí a 4 casas de la iglesia y llegaba a la mitad de la reunión. A veces ni llegaban. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Ustedes creen que eso es un hombre justo? ¿Ustedes creen que eso es imagen de una persona que obedece la voz de Dios? Así que, esposos, sigamos el ejemplo de José. Un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre obediente a Dios. Y también era un buen ciudadano. Nosotros sabemos que actualmente nuestros sistemas sociales, sobre todo en estas naciones, se están destruyendo demasiado. Ya la gente no respeta instituciones, no respeta ni a la mamá ni al papá, no respeta a nadie. José vivía en una época donde los que lideraban eran usurpadores del trono. ¿Quiénes? Los romanos, que tenían subyugado al pueblo, que hacían leyes, que oprimían al pueblo con los impuestos. Sin embargo, mis amados hermanos, usted mira lo siguiente en el Lucas capítulo 2, versículo 21 y 24. Lucas 2, y con esto terminamos por hoy. Lucas 2. Lucas capítulo 2. Espérame que me perdí. Verso 1. 1 al 7, mire lo que dice. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto el César, del tirano, ¿no? Que todo el mundo fuese empadronado. Es decir, se hizo un censo.
para saber cuánta gente había, de qué familia era, dónde vivían. Bueno, se hizo el censo. En el primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret en Judea para la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz un primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Se hizo un censo. ¿Y qué hizo el hombre? César, ese imperio se fue a echar piedras, se fue a echar marcha, revolución, ¿no? Bueno, la ley, el que Dios puso ahí arriba, pues obedezcamos. Fue, hizo su censo. Un buen ciudadano, un buen cristiano no puede ser un mal ciudadano. Estoy indignado, y se lo quiero decir, indignado. Tengo muchos amigos y conocidos cristianos, bueno, no sé qué tan cristianos serán, familiares inclusive, ven que matan a un policía y sacan en sus estados: ay, se lo merecen, bien hecho, perdón, y van a la iglesia el domingo. Ya le pregunté a uno: oiga, ¿sí se enteró los soldados que mataron allí en el Cauca qué día? 4 soldados, a una de las policías le explotaron la cabeza. Eso se lo merecen de todas maneras. ¿Perdón? ¿Usted es cristiano? Y del otro lado: no, que murieron tantos asesinos, tantos guerrilleros, no es que, bien hecho, se lo merecen. ¿Perdón? ¿Usted es cristiano? ¿Dónde dice la Biblia que nos debemos gozar con la muerte y el dolor de los demás, por muy malos que sean? Vivimos en un sistema social donde los valores se están deconstruyendo, donde se perdió el respeto por todo, donde ya la gente habla, insulta, hace, deshace. Y lo peor es que los cristianos están igual que el mundo. Se dicen ser cristianos, pero piensan hasta peor que los del mundo. Conozco gente que no es cristiana y es respetuosa de todas las cosas. En esas publicaciones de política, conozco gente que no es cristiana y publica, argumenta, es correcto, a favor o en contra, pero es respetuoso. Y conozco cristianos que para un lado para el otro publican y dicen cuánta barbaridad. O sea, uno no pensaría que es un cristiano. Tremendo. Pero José, ¿qué hizo? Hay un censo, bueno, vamos a hacerlo. A Jesús lo confrontaron: oiga, que la moneda del César se la damos a Dios. No, lo dele al César. ¿Usted cree que Jesús no sabía que ese tipo era un tirano? ¿Que era malo? Él lo sabía. ¿Dónde Jesús los apóstoles hicieron marchas? ¿Dónde salieron a decir: ay, que acabemos con el imperio? No, nada. Ellos se dedicaron fue a predicar la palabra de Dios. Cuando los apóstoles dijeron: uy, Señor, hay que pagar el impuesto, Jesús nunca dijo: ay, ese gobierno tan corrupto. Eso nunca dijo eso. ¿Se acuerda que sacaron un pez y en la boca del pez venía la moneda? Dios, pague su impuesto y el mío, de una vez, pague, cumplan. ¿Dónde está el Jesús guerrillero que presentan los revolucionarios que muchos quieren hacer ver? ¿Qué dice? ¿Al César o a Dios? No, denle al César lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. Cuando lo llevaron ante las autoridades, se puso a alegar: impíos, inmundos, hijos del diablo. Dice: enmudeció. ¿Me van a sentenciar? Callados. Y en la cruz no les dijo: los voy a ver arder en el infierno. No le dijo nada de eso a sus enemigos. Miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.
¿Será que realmente somos justos? ¿Será que realmente somos hombres de Dios? Interesante, hermanos. Interesante. El Señor nos ayude con estos temas. La próxima semana seguimos con María y el ejemplo para las mujeres. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies y vamos a orar y darle gracias al Señor Jesús. Bendito Dios de Israel, gracias por este tiempo de palabra y de estudio que nos has permitido tener el día de hoy. Señor, sabemos que estos temas hogares para Cristo no son fáciles, porque lo que la Biblia nos está diciendo es una realidad que nosotros a veces ignoramos o desconocemos. Le pedimos que nos ayudes a ser buenos esposos a los hombres, buenos padres, buenos hijos, pero sobre todo ayúdanos a ser buenos cristianos, Señor. De nada nos sirve ser un buen padre si somos un mal cristiano, y de nada nos sirve ser buenos cristianos siendo malos padres. Ayúdanos a ser coherentes, que haya virtud en nosotros, que lo que hablemos, pensamos, sintamos y hagamos, Señor, todo sea coherente, Dios. Este tema, Señor, trae muchas verdades que nosotros no queremos aceptar a veces, pero es hora de que nosotros entendamos que el cristiano está llamado a ser diferente, puro, limpio, santo delante de Dios. Te pido que ayudes a los hogares de la iglesia, Señor, y a mis hermanos y hermanas que quizás no tienen un hogar y están pensando en hacerlo, o a los que más adelante tendrán hogares, Señor, ayúdales para que sean buenos hogares. Ayuda a mis amadas hermanitas para que se puedan casar con hombres buenos, Señor, no con hombres corruptos, impíos, malos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que más adelante tendrán parejas, Señor, que se puedan casar con buenas mujeres, que puedan tener un hogar bueno, Señor. Ayúdanos a ser sensatos y a pensar con la cabeza, Señor, a pensar como sabios y prudentes y no como necios, Señor. Porque siempre que un hombre o una mujer toma una mala decisión termina sufriendo, Señor. Y por eso yo te pido que nos ayudes, Señor. A los que ya tenemos hogares, ayúdanos a ser sabios, a sabernos tratar, a saber hacer las cosas bien, Señor. Y que si estamos haciendo algo mal, Señor, podamos corregirnos y enderezarnos para poder presentarnos delante de ti como hombres justos, Señor, que tengan plena comunión contigo. Gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor, y permítanos que esta palabra no caiga en saco roto, sino haya cabida en nuestro corazón y pueda ser puesta por obra y práctica en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra, por siempre y para siempre. Amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús?